Audífonos calidad-precio hay muchos, y más cuando entendemos el concepto calidad-precio, que no siempre quiere decir que algo deba ser barato. Por ello, que hayan audífonos que cumplan las reglas de las 3B, buenos, bonitos y baratos, eso sí que es la cúspide de la calidad-precio. En este video hablaremos de los Ares H120, unos audífonos que vale la pena comprar y quieres tener una experiencia aceptable con periféricos de buena calidad, destinados a proporcionarte la mejor experiencia con muy poco dinero. Ah, caray, eso sí me interesa. Este video no está patrocinado, hablaré desde mi experiencia como usuario, siempre usando el respeto como uno de los pilares y siendo muy honesto y objetivo con cada uno de los puntos que tome importantes sobre estos audífonos. Iré directo al punto. Mis audífonos los compré por Linio el 5 de noviembre del 2019, por lo que a la fecha de publicación de este video ya tienen más de un año de uso. Por tanto, podremos ver lo que realmente nos interesa y es su durabilidad ante el uso y la resistencia misma ante el desgaste. Comencemos por el precio. Estos audífonos siempre están entre el rango de los 12 a los 15 dólares con envío incluido, por lo menos aquí en Colombia, y durante los últimos 3 años su precio se ha mantenido siempre en ese rango. Yo los conseguí por alrededor de 12 dólares y envío gratis. Nunca me imaginé que estos audífonos se volverían una opción a recomendar, ya que por su rango de precio no se suele esperar mucho de ellos, por lo que si desea ver tomas de ellos recién sacados de la caja, desde el canal de Game Center en 1 minuto y medio podremos verlos con todo su esplendor. Pasemos a los materiales. Sus materiales no son los más premium, predomina el plástico y un tipo de tela suave como recubierta de las almohadillas que no tengo muy claro qué material es en específico, pero puedo decirles que se parece mucho a ese tipo de cuero falso, plasticoso que se deshace. Con la grata sorpresa que para mi caso particular, hasta después de un año de uso, se comenzó a deshacer, lo cual solo quiere decir que es un poquito mejor que la mayoría de ejemplares que se encuentran en el mercado. Además vivo en una ciudad donde el clima es bipolar, por lo que el ambiente está entre muy frío o muy soleado y a veces súper húmedo. Por lo tanto, siempre han estado sometidos a condiciones muy pesadas que afectan directamente el desgaste de este tipo de materiales, más que todo si hablamos de climas calurosos y húmedos. Las almohadillas son suaves y resistentes, y aunque ya tienen más de un año de uso, aún mantienen su esponjosidad y entre un 40 o un 50% de su volumen real, si lo comparamos a su estado totalmente nuevo. Por ello, me han dejado muy satisfecho, no solo a mí sino a varios de mis clientes. Como les decía anteriormente, los audífonos son de plástico. Podría decirse un plástico semirrígido, por lo cual cuando estos están totalmente nuevos puede que le aprieten un poquito sobre las partes laterales de la oreja, debido a la presión que ejercen, pero no se preocupe. Todo tiene solución, simplemente tomando los audífonos de la parte superior de la diadema y colocando sus manos en los exteriores y realizando pequeños ajustes de presión con los dedos pulgares en el centro, logrará que el plástico se flexibilice un poquito. Yo lo hice durante 3 días, 1 o 2 veces antes de usarlos y funcionó tanto que a veces olvidaba que los tenía puestos. Esto variará según el usuario, pero le dejo el dato porque le puede servir. Y ya que les hablé de que me olvidaba que tenía puestos los audífonos, les comentaré sobre su cable, el cual ha sido el que más ha sufrido debido a mis despistes. En todo este tiempo le he dado varios tirones modo Dios, y estos audífonos resistieron como todos unos campeones. Sin embargo, no siempre fue así, porque en uno de esos momentos se me dañó el cable, pero aquí me llevé una grata sorpresa. Tienen un sistema a presión, lo que hace muy fácil destaparlos. Además, dentro de estos cuentan con una placa unificada donde van todas las conexiones y están marcadas, lo que hace aún más fácil conectar sus cables al momento de hacer una reparación.
Definitivamente esto fue lo que hizo que este tipo de audífonos gama de entrada se hayan vuelto una de mis primeras opciones al momento de recomendar periféricos de audio a mis clientes, con poco dinero o dinero muy ajustado, porque al igual que usted, yo soy una de esas personas que exprime sus compras al máximo, y si las puede reparar esto es aún mejor, y no lo hago porque sea tacaño, sino porque no siempre uno cuenta con dinero como para andar cambiando de periféricos cada vez que se dañan. No le hablaré de temas de audio porque en este rango de precio la reproducción del mismo suele atenuar los graves o agudos y apenas dejar los medios a la vista, pero para que me entienda mejor, suena bien. Su micrófono también funciona muy bien, pero esto varía según el PC en el que se conecte. Resulta que si su PC cuenta con la división de audio y micrófono bien hecha y sin problemas de filtro eléctrico, en los circuitos de audio el micrófono no sufrirá de ruidos eléctricos. Y como ejemplo, puede tomar este video que le dejaré en la descripción. Pero en mi caso cuento con una Lacto, por lo que al usar el adaptador que traen los mismos audífonos suele haber ruido eléctrico. No porque sea de mala calidad el adaptador, sino porque el PC no filtra bien y se colan ruidos generados por la fuente y circuito electrónico dentro de esta. Y esto lo he podido comprobar porque mis audífonos los he probado en varios tipos de PC y no con todas pasa esto. Entonces, como para sacar algún otro punto negativo, uno de estos podría ser el tema de inventario para reemplazar las almohadillas. Resulta que si estas se desgastan no hay manera de conseguirlas mediante el mismo modelo. Entonces habría que utilizar unas versiones parecidas a las de ATH o AKG, que inclusive aún así no encajarían del todo debido a las medidas. Lo segundo sería la parte interna que permite darle la longitud a los audífonos para que se adapte a la cabeza de cada persona. No molesta mucho, pero de vez en cuando se desajusta, lo que le obliga a destapar los audífonos para volverla a reacomodar. Tal vez a mí me pasa porque tuve que repararlos, pero puede que le pase, así que de una vez se lo dejo claro. Para mí, estas son las cosas más negativas que pude sacarle a este tipo de producto, porque por el precio que tienen, está muy acorde a su calidad. Además son una muy buena opción para hacer sus primeros audífonos gamer baratos. Y gracias a su precio y calidad, el costo de oportunidad es insuperable, o por lo menos por este momento. Cuando yo los compré, me pude ahorrar unos cuantos dólares, que a su vez me permitieron invertir en una alfombrilla Razer modelo Mantis Speed. Por esto son buena opción para presupuestos ajustados. Así que no tengo nada más que decir. Esta es mi opinión. Deje la suya en la caja de comentarios. Recuerde que una manera de apoyar este canal es por medio de su me gusta y compartiendo. Suscríbase y nos vemos hasta el próximo video. Chao pues.